Hola, buen día. Mi nombre es Lismar Barrios. Soy bachiller del quinto año de la carrera de Medicina de la Universidad de Carabobo, cursando actualmente la materia de cirugía, específicamente el módulo de traumatología. El día de hoy le voy a presentar un seminario acerca de la escoliosis. Entrando en tema, vamos a definir la escoliosis como una deformidad tridimensional de la columna vertebral, originada por múltiples causas, la cual corresponde a una desviación lateral mayor a 10 grados, medidos según el método de Koch mediante una radiografía de columna total antero-posterior de pie. Esta patología puede estar asociada a una rotación de grado variable intervertebral y a deformidades intravertebrales. Es preciso saber que el inicio y evolución de la escoliosis es silencioso, por lo que es necesario conocer esta afección para poder pesquisarla precoz y oportunamente antes de que las curvas progresen, obligando así al tratamiento quirúrgico. Hay muchos tipos de escoliosis. El día de hoy yo le voy a hablar específicamente de la escoliosis idiopática. La escoliosis idiopática es la escoliosis propiamente dicha, ya que cursa sola y se desconoce la causa que la produce. En cuanto a su epidemiología, esta constituye el 70% de todas las escoliosis. En relación al sexo, hay una afección mayor en las mujeres en relación de 7 a 1 con los hombres. Las mujeres, por lo tanto, son las que requieren más control preventivo y con mayor frecuencia requieren un tratamiento. La escoliosis idiopática la podemos clasificar en dos grupos, en precoz y tardía. La precoz, a su vez, es subdividida en infantil y juvenil. La infantil se inicia de 0 a 3 años de edad, mientras que la juvenil está entre 3 y 11 años de edad. La tardía sería la escoliosis del adolescente, que inicia después de los 10 años de edad. Las características clínicas de la escoliosis idiopática: tenemos que en la anamnesis casi nunca existe el síntoma de dolor. El motivo de consulta más habitual es la deformidad del tórax y la asimetría del talle. A veces hay historia familiar de escoliosis, que existen antecedentes de madres, hermanas, tías, incluso de abuelas con escoliosis. Sin embargo, no está comprobado que esta sea una afección hereditaria, pero sí existe un fuerte componente familiar. En cuanto al examen físico, este se hace con el paciente desnudo con el objetivo de observación completa. El examen se hace con el paciente de pie, sentado y acostado. En cuanto a la posición de pie, se observa la horizontalidad de los ojos y pabellones de las orejas. La altura de los hombros en la escoliosis: habitualmente se observa un hombro más bajo que el otro, pero en forma aislada este signo no es sinónimo de escoliosis. Las escápulas colocadas en diferente altura, con especial énfasis en las espinas y ángulos inferior de ella. En cuanto al triángulo del talle, el cual está formado por el perfil del tronco y el perfil de la región glútea y la extremidad superior, cuando hay escoliosis, este es asimétrico y traduce un desplazamiento lateral del tronco y del lumbar. La altura de las crestas ilíacas se examina poniendo ambas manos sobre ellas. La diferencia de altura traduce dismetría de las extremidades inferiores, que puede ser real o aparente. En cuanto al examen de columna, se hace con el paciente de pie, inclinado hacia adelante, con lo que las prominencias de las apófisis espinosas se hacen más evidentes y se puede observar con más seguridad si la columna está recta o curva. A esto se le dio el nombre de test de Adams. Si se evidencia la columna curvada, se sienta al paciente al borde de la camilla y se examina nuevamente la columna para eliminar el factor longitud de las extremidades en la producción de desviación de columna. En el tronco inclinado hacia adelante se puede observar también mucho mejor la dismetría del tronco, que se traduce como jiba costal, la que se mide en centímetros. En la escoliosis idiopática, lo usual es ver una jiba costal derecha. También tenemos la descompensación del tronco.
es la desviación lateral del tronco, quedando este fuera de la línea media y por lo tanto fuera de la línea interglútea. Esto se comprueba tirando una línea de plomo desde C7 en la cual se observa que la cuerda pasa lateral a la línea interglútea. Tenemos que el diagnóstico se basa en hechos clínicos y radiológicos. En cuanto a los signos clínicos, vamos a tener una visión anterior del cuerpo y una visión posterior del cuerpo. En la visión anterior del cuerpo hay horizontalidad de los ojos y pabellones auriculares que mencionamos anteriormente. Estos están alterados. Hay asimetría del cuello. La altura de los hombros está uno más alto que el otro. Hay asimetría del tronco, alturas de crestas ilíacas asimétricas. Y en cuanto a la visión posterior, hay presencia de jiba costal, asimetría del tronco, altura de escápulas está asimétrica, el triángulo del talle asimétrico, descompensación del tronco. Altura de las crestas ilíacas también está asimétrica y la línea de las apófisis espinosas que conforman las curvas laterales. En cuanto a los signos radiológicos, el examen radiológico es fundamental. Basándose en él, se puede confirmar el diagnóstico clínico que ya mencionamos anteriormente y averiguar qué tipo de escoliosis es. Desde el punto de vista etiológico, la gravedad y tipo de curvas, la ubicación anatómica y la flexibilidad de la curva, entre otros muchos aspectos, podemos descartar con este estudio radiológico. Para confirmar el diagnóstico, bastan las proyecciones frontal y lateral. Estas se toman de pie y sin calzado, comprendiendo la columna desde C3 a saco. Con estas proyecciones se puede hacer diagnóstico de cualquier lugar. Existen otras proyecciones que apuntan hacia el tratamiento. Ellas son acostado, anteroposterior y lateral, que esta va a eliminar el factor de gravedad en la magnitud de la curva. Sentado, anteroposterior, que elimina la influencia de la dismetría de las extremidades inferiores en las curvas vertebrales. La inclinación lateral derecha e izquierda, que nos dan información sobre la flexibilidad de las curvas. Estas últimas radiografías en proyección anteroposterior con el paciente inclinado en el sentido contrario a la curva. Se hace para ver el porcentaje de corrección voluntario que logra el paciente por sí mismo sin ayuda externa. Este estudio radiológico, ¿qué nos va a permitir? Él permite identificar la curva principal o primaria y su patrón. La dirección de la curva está determinada por la convexidad. La curva puede estar a distintos niveles determinados por la posición de la vértebra apical, es decir, cervical, que va de C2 a C6, cervicotorácico de C7 a T1, torácica de T1 a T11 respectivamente, toracolumbar de T12 a L1, lumbar de L2 a L4 y la lumbosacra de L5 inferiormente. También permite medir las curvas en grado por el método de Koff. ¿Qué es el método de Koff? Es el ángulo que está formado por las líneas perpendiculares que nacen de las líneas que pasan por el platillo superior de la vértebra más alta, llamada vértebra proximal, y el platillo inferior de la vértebra más baja, que sería la vértebra distal. En la imagen lo pueden apreciar. Estas vértebras son las más inclinadas hacia la convexidad de la curva. Cuando el ángulo de Koff es menor a 10 grados, se considera dentro de lo normal. Evaluar la flexibilidad de la curva, medido por el porcentaje, también evaluar la rotación de los cuerpos vertebrales, saber la maduración a través del signo de Reiser. Este signo de maduración ósea llamado Reiser consiste en la osificación de las apófisis de las crestas ilíacas. Ella va a estar dada porque se inicia de adelante hacia atrás, es decir, la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior. Se divide la apófisis de la cresta ilíaca en 4 cuartos y se habla de Reiser 1 si la osificación de la apófisis es del cuarto anterior, de Reiser 2 si es del segundo cuarto, Reiser 3 del tercer cuarto,
Riser 4 si es del cuarto posterior y Riser 5 la fusión de las apófisis con el ala ilíaca de Riser. 0 cuando no haya ningún signo de osificación de las apófisis de la cresta ilíaca. Ahora entrando con el tratamiento de la escoliosis idiopática, vamos a ver que el tratamiento de la escoliosis idiopática es ortopédico y quirúrgico. En cuanto al tratamiento ortopédico, se inicia con la observación, ya que hay un importante número de casos que solo hay que controlar y no requieren nunca un tratamiento ortopédico. En general, a estos pacientes se les agrega ejercicio kinestésico para mantener la columna flexible y mejorar el potencial muscular abdominal y paravertebral. Estos pacientes generalmente tienen curvas flexibles con menos de 15 grados de inclinación y el control es clínico y radiológico. Cada 4 a 6 meses se hace este control. El siguiente grado en el tratamiento es el uso de corsé. El tratamiento es privativo en los pacientes en crecimiento menores de 15 años y curvas menores de 45 grados y flexible a los 40% con el signo de Riser 2 o 3 como máximo. Curvas mayores de 60 grados rígidas, Riser 4, están fuera de la posibilidad ortopédica de tratamiento. El objetivo del tratamiento con corsé es determinar el progreso de la curva. Se puede lograr también corregir algo de las curvas laterales y la jiba costal, pero este no es el objetivo principal. Los porcentajes de corrección son variables, lográndose en algunos casos disminuir las curvas hasta el 20% al finalizar el tratamiento. Lo más frecuente es que solo se detenga la progresión de las curvas. Clásicamente se debe usar el corsé 23 horas al día, por lo tanto se debe dormir con él. A la hora restante se deja para friccionar las superficies de apoyo del corsé y lograr con ello una mayor resistencia a la piel. También para hacer ejercicios y ducharse. La tolerancia del corsé por los niños es muy amplia, siempre que haya comprensión por parte del paciente y apoyo familiar. Los ejercicios tienden a fortalecer la musculatura y flexibilizar y desrotar la columna y a mejorar la función respiratoria. El uso de corsé se prolonga habitualmente hasta el fin del crecimiento. El retiro del corsé es lento y progresivo hasta que se demuestre que la columna ha logrado su estabilidad en controles radiológicos sucesivos. La estabilidad de la columna se logra con la maduración ósea alcanzada por el corsé unido al fortalecimiento muscular. Por último, tenemos el tratamiento quirúrgico. Está destinado a aquellos pacientes que están fuera del alcance ortopédico, es decir, pacientes con curvas sobre 45 grados, rígidas, mayores de 14 años, Riser 4 y con las curvas que hayan aumentado dentro del corsé. También requiere tratamiento quirúrgico para su corrección aquellos pacientes que alcanzaron su maduración ósea y presentan curvas sobre 45 grados. El objetivo del tratamiento quirúrgico es estabilizar la columna, ya que de lo contrario las curvas seguirán progresando y haciéndose cada vez más rígidas. En esta situación se produce deformidad del tronco, lo que produce alteraciones estéticas graves y dejan a los órganos intratorácicos como el pulmón y el corazón en posición anormal, provocando alteraciones pulmonares restrictivas. El tratamiento quirúrgico pretende básicamente disminuir la magnitud de las curvas y mejorar las deformidades estéticas. Esto se logra a través de la fusión de la zona de columna comprometida, luego de la corrección de las curvas con instrumental de distracción y de rotación de los cuerpos vertebrales. A la corrección de las curvas se agrega la artrodesis, de ella con injertos obtenidos del propio paciente desde las crestas ilíacas posterior-superior. La artrodesis en su gran mayoría se realiza por vía posterior y ocasionalmente se emplea también la liberación y artrodesis anterior cuando las curvas son muy rígidas y hay un componente cifótico importante. También se usa el abordaje anterior en curvas únicas lumbares para evitar la artrodesis lumbosacra.